¿Qué tal? Bienvenidos. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Ya sabe, este es un programa de fin de semana. Usted en este espacio tiene la sartén por el mango. Usted formula las preguntas y Ricardo Alemán le responde. Acuérdese, esto es el género periodístico de entrevista. Ustedes hacen la entrevista. Bueno, 10 preguntas, 10 respuestas, promedio 1 minutito por pregunta con su respectiva respuesta. Ya está usted viendo la número 1 ahí en su pantalla, Rey Pacal. ¿Se han dado cuenta que la mentada Vilchis es igualita a la chica vampira del Hotel Transilvania? Hasta voz de caricatura tiene. Fíjense que la verdad es que pues aquí respetamos a todo el mundo, incluso a esta mujer, a esta joven, pero la verdad es que pues es poco capacitada, está poco capacitada para el tamaño del trabajo que le encomendaron. Evidentemente ella nada más es la imagen, digamos la voz, la imagen y la voz. Seguramente todo el resto lo preparan en la oficina de la vocería presidencial. Pero incluso ahí es donde se ve que ella no trabaja los temas. Porque cuando alguien trabaja, un periodista trabaja un tema, pues lo trae casi de memoria, porque está metido en el tema. Entonces, pues sí, es otra caricatura, otra farsa de las que acostumbra López Obrador. Vámonos a la número 2, Guadalupe Bautista. Hola, señor Alemán. Saludos desde Coahuila. ¿Qué piensa de la famosa reforma fiscal para este 2022? Mire, todavía hay detalles que se están discutiendo. Se aprobó la miscelánea fiscal, que luego se aprobó en la Cámara de Diputados y luego va al Senado. O sea, todavía no hay un resultado definitivo. Por lo pronto se echaron abajo algunas cosas que eran bastante cuestionables, como obligar a los jóvenes a convertirse en contribuyentes a partir de los 18 años. Sigue la obligación, pero ya no hay sanciones, es decir, que pues, si quieren van y si quieren no van, etcétera. Se quería obligar también a los contadores prácticamente a convertirse en espías de sus empleados, lo cual pues va a dejar a los contadores sin empleo porque nadie los va a querer contratar, etcétera. Todavía se pueden modificar cosas en pues la segunda etapa de este procedimiento. La número 3, Oscar Smith. ¿Cómo le arde a López? Ya se le olvidaron los dichos populares, la verdad no peca pero incomoda. Efectivamente, acuérdese que López Obrador hizo buena parte de su trayectoria política y de sus respectivas campañas presidenciales a partir de dichos pues populares. Y claro, ahora ya no le gustan. ¿Por qué? Porque ahora se le aplican a él. Entonces eso es lo que lo tiene muy enojado, que hoy mucha gente empieza a abrir los ojos, empiezan a despertar y empiezan a cuestionar las tonterías de López con sus propios dichos, ¿no? Por ejemplo, aquello de que la corrupción se barre como las escaleras de arriba para abajo. Pues sí, pero la corrupción también en este gobierno empieza como las escaleras de arriba para abajo, desde Palacio para abajo, etcétera. Es por eso que le enoja. La número 4, Ramiro Guzmán Jiménez, pregunta para don Ricardo y sus seguidores, y espero que no me vayan a batear. Dice, ¿se tiraría Bartlett a Loco López? Porque solo así me puedo imaginar lo que lo defiende. No, a ver, mire, déjeme decirle que en política este tipo de cosas que usted imagina, supone, pues no ocurren así. En política, y especialmente en la política bananera mexicana, lo que más cuenta es el dinero. Y Bartlett apoyó con dinero, con mucho dinero y con mucha influencia, porque Bartlett, acuérdese que fue muchas veces secretario de Estado, tuvo posiciones muy importantes, estuvo muy cerca de ser candidato presidencial. Bueno, Bartlett, digamos que le regaló toda su influencia a López Obrador, le prestó mucho dinero cuando López necesitaba dinero, y entonces pues, le está pagando las facturas. Se le va a acabar ya muy pronto. A todos los que le prestaron, a todos les paga con una porción de poder un tiempo y vámonos para afuera. Va a ver que pronto se va a ir Bartlett. Rafael, la número 5, Rafael Luis, ya la tiene usted ahí en su pantalla. Dice, ¿por qué la oposición no participó activamente en la elaboración del presupuesto?
Rafael Luis, mire, el presupuesto lo elabora por mandato constitucional, lo elabora la Secretaría de Hacienda. Es decir, lo elabora el presidente y lo presenta el presupuesto al Congreso. Y el Congreso es el que dice, a ver, si le quito esto, le pongo, etcétera. Entonces, el presupuesto en primera instancia lo elabora el gobierno a través de la Secretaría de Hacienda, que es la que conoce muy bien pues la proporción entre gasto ingreso y gasto. ¿Sí? Incluso antes había dos secretarías, la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Programación y Presupuesto. Eran dos entidades que ya se han fusionado y las elabora el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda. Y luego el Poder Legislativo revisa, por eso se le llama Cámara Revisora, revisa ese presupuesto, lo modifica, etcétera, lo amplía, lo reduce, etcétera. Y en las cámaras sí participaron activamente los opositores, solamente que, bueno, pues no consiguieron las mayorías en muchos casos para echar abajo todo esto. Algunos se doblaron, eso sí también hay que decirlo. La número 6, Alejandra Hernández. Tenemos políticos muy corruptos y gobernados muy agachones, serviles y timados. Debe ser timoratos, ¿no? ¿Quién cuestiona lo que siguió a los hechos en Valparaíso? ¿Quién está en desacuerdo con la Torita? ¿Quién manifiesta inconformidad ante tanta violencia? Alejandra, tiene usted toda la razón. La mayoría de los ciudadanos tenemos la costumbre, la cultura, pues de no protestar y quedarnos callados, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es que cada día más personas se involucren en espacios como este y pues tengan el valor de reclamar, de exigir. Yo no sé si a usted le ha pasado que va usted en un transporte público o va usted en algún lugar público y se comete una arbitrariedad y poca gente reclama. La mayoría de la gente se queda callada, le da miedo, le da pena, etcétera. Y algunos incluso cuestionan a aquellos que se atreven a criticar o a exigir. Es un asunto bastante difícil porque tenemos una sociedad y una cultura pues muy timorata, eso es cierto. Gracias, Alejandra. Vámonos a la número 7, Lidia Salgado. Lidia dice, ¿dijo alguna mentira Fernández de Ceballos? El que está enojado es otro, ya no sabe con qué salir, ojalá y de verdad lo demande. Sí, Lidia, déjame decirle que Diego Fernández de Ceballos efectivamente está trabajando en una demanda a López Obrador. Y eso es lo que tiene enojado a López Obrador. Por eso empieza este acto de provocación del propio presidente contra Diego Fernández de Ceballos, contra todo mundo. Mire, cada vez más personas se dan cuenta porque les toca, les llega mal gobierno, les llega más cerca y cada vez más personas se dan cuenta de que pues está muy mal el presidente. Y el caso de Diego es una muestra de cómo el presidente quiere desviar la atención a los problemas reales que tiene el país. La número 8, Rafael Alfonso. Lo he escuchado decir que Ricardo Anaya es un pillo, no tengo objeción, pero ¿con qué lo comprueba? Mire, lo he publicado en su momento, si usted revisa mis textos, cuando fueron las elecciones, en los previos a las elecciones presidenciales de 2018, publiqué varios textos documentando las pillerías de Ricardo Anaya. ¿Sí? No lo tengo ahorita a la mano, tendría yo que ponerme a buscar. Échese usted un clavado a mis columnas, las va a encontrar en El Universal, o métase a cualquier buscador y va a ver, ahí lo va a encontrar. Silvia Campos, don Richard, ¿usted no va a dejar este programa como el troll dejó el de él? No le entiendo, Silvia, no sé qué hizo el troll, la verdad, no lo conozco. O sea, conozco al troll, somos colegas y demás, pero no sabía yo que había dejado su programa. Yo no voy a dejar ninguno de mis programas. Entiendo que él tampoco, pero bueno, voy a investigar el tema. Vámonos a la número 10. Es rudo, pregunta al presidente, ¿por qué odia a México? ¿Por qué odia a los mexicanos? ¿Qué le hemos hecho? Gran pregunta, es rudo. Efectivamente, el señor López Obrador
pues tiene una fobia especial contra la mayoría de mexicanos. ¿Y por qué es esa fobia? ¿Por qué ese odio? Porque López quisiera que todos lo tuviesen como un rey, que lo aclamaran y lo aplaudieran. Y cuando muchos sectores sociales le dan la espalda o lo cuestionan, lo critican, lo señalan por sus tonterías, bueno, pues entonces se enoja, ¿sí? Le voy a poner un ejemplo que es muy elemental. En la elección pasada, la del 6 de junio, bueno, pues en las grandes ciudades, en lo que se conoce como las conurbaciones, las grandes conurbaciones, que son pues básicamente los asentamientos de clase media, en todos esos asentamientos Morena fue aplastado, fue echado, sacado del poder. Y entonces, si usted recuerda, poco después de esa elección, López se fue contra la clase media de la Ciudad de México, contra la clase media del asentamiento en Jalisco, que es la capital y su zona conurbada, contra la clase media de Nuevo León, que es Monterrey y su zona conurbada, etcétera. La conurbación que hay en Querétaro, en Guanajuato. Entonces, López Obrador se enoja cuando le dan la espalda y se le va encima a la gente. Por eso los insulta como fifís, etcétera. Ese es el tema. Bueno, ahí tiene usted 10 preguntas, 10 respuestas. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Recuerde que este espacio es de usted, básicamente. Usted aquí es quien tiene la sartén por el mango.